Hola, buenos días a todos, bienvenidos al 11º Congreso Interfaces 2023. Bueno, la verdad que es un gusto muy grande volver a participar y un honor, por supuesto, coordinar esta comisión. Entonces, damos comienzo a la comisión 2A, Creatividad en el Aula. Y bueno, como todos saben, el Congreso Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España compartimos experiencias pedagógicas significativas, intercambiamos vivencias, validamos proyectos y consolidamos estrategias. Con respecto a la dinámica de cómo vamos a transitar este congreso, como todos saben, cada ponencia dispondrá de 10 minutos. Si son más de un autor, van a tener que distribuir su exposición dentro de esos 10 minutos. Y vamos a exponer una ponencia seguida de la otra. Ahora yo les voy a poner, si quieren, les pongo en el chat el listado de conferencistas. Así ya cada uno sabe después de quién le toca. Y bueno, y una vez que todos hayamos expuesto, vamos a habilitar un espacio de charla, de reflexión, de preguntas, que se pueden hacer a través del chat o acá hablándolo. Así que bueno, bienvenidos todos y muchas gracias. Primero pongo acá en el chat la lista de conferencistas, que no sé si están todos presentes, pero bueno, entonces le damos ahora la palabra y el espacio a Verónica Raffaelli. Bienvenida, Verónica. Buen día a todo el mundo, muchas gracias Noé y muchas gracias a Interfaces por esta bienvenida de todos los años, que siempre es un placer poder estar y poder encontrarnos a través de las distintas mesas y las distintas ponencias. Este año les traigo una propuesta sobre un enfoque de derechos. Como ven ahí, mi nombre es Verónica Raffaelli, yo trabajo en las cátedras de traducción literaria en inglés y literatura inglesa contemporánea de FASE en UNLP. Y mi título de hoy es Identidades invisibilizadas, miradas pedagógicas de la literatura desde un enfoque de derechos. Voy a tratar de hacer rápido, pero darles un pantallazo general de cómo es la intervención pedagógica. Esta propuesta entonces que traigo hoy tiene como propósito la reflexión sobre dinámicas de trabajo áulico que aspiran a metonimizar objetivos y lógicas transversales que son fundantes de espacios curriculares relacionados con la literatura en lengua extranjera. ¿Sí? Trabajamos con el inglés en particular. Esto dentro del espacio didáctico. Y a la vez ponemos en aula las conceptuaciones institucionales que son propias de diálogos a la vez fluidos y multiplicantes entre marcos teórico-metodológicos y experiencias de lectura y análisis que necesariamente van a estar en interacción constantemente. Partimos de una concepción de la actividad artística y literaria como acción de expresión y como voluntad político-creativa, directamente vinculada con la acción humana de marco cultural y situada en un contexto social e histórico singular. Así, y en la convicción de que toda acción humana que está volitivamente inspirada es acción política, alineamos esta propuesta temática apuntando con Rancière 2011, y cito a Rancière aquí: la actividad política reconfigura el reparto de lo sensible. Pone en escena lo común de los objetos y de los sujetos nuevos. Hace visible lo que era invisible. Hace audibles, cual seres parlantes, aquellos que no eran oídos, sino como animales ruidosos. Fin de cita. ¿Tenés Entonces, en material este... para compartir? No, Material no, de no, compartir. no. Se Simplemente escucha, les comparto esta cita muy brevemente para que
para que veamos cómo estamos orientadas en la cátedra en el marco teórico nada más. Muy bien. Entonces, aquí en esta propuesta lo que hacemos es visibilizar lo invisible y audificar lo inaudible en línea con Rancière. Y es de interés a nuestra reflexión centrarse en la búsqueda y vindicación de identidades marginalizadas que están en la historia y cultura, víctimas que son víctimas espectrales y silenciosas de opresiones coyunturales y sistemáticas naturalizadas, que toman voz y fuerzas emergiendo en las obras de creación como puntos de escape seguros. Y ese también es uno de los objetivos del aula, la creación de un espacio seguro. El análisis literario por medio de la lectura detenida y la perspectiva crítica es motor propicio a este objeto. Lo acompaña el análisis lingüístico discursivo de la materia textual, que habilita el trabajo sobre un fenómeno de creación en sus múltiples niveles de significación. Se invita entonces al estudiantado a establecer lazos conceptuales y metodológicos transversales con materias de cursada concomitante o anterior, beneficiando así el análisis con los aportes de la lingüística, el análisis discursivo, la teoría de géneros, y a la vez se procura crear las condiciones para que las competencias desarrolladas sobre los contenidos se conviertan posteriormente en estrategias de análisis que enriquezcan los recursos de la caja de herramientas académica, que tomará máxima relevancia en años posteriores en los espacios de formación específica en docencia, en traducción y en investigación. Desde lo metodológico, la experiencia de análisis que está estudiada en esta propuesta y que podrán eventualmente leer en el artículo Dios mediante, se enfoca en las miradas de la poesía romántica y postrerromántica sobre las identidades marginalizadas en los poemas London de 1793 de William Blake y London Revisited de 2001 de Kathleen Raine. Entonces Londres de Blake y Londres revisitada de Raine. Esto está enmarcado en el espacio curricular específico de literatura inglesa contemporánea, que es común a las carreras de traductorado, profesorado y licenciaturas en lengua inglesa de fase UNLP. A pesar de ser esta materia una experiencia inicial en el análisis literario en lengua inglesa, en tanto que espacio práctico se procura limitar la carga de la exposición docente para privilegiar una propuesta de trabajo en múltiples niveles con estrategias inductivas, desfavoreciendo el aplicacionismo de los marcos teóricos a los textos literarios y validando la experiencia en primera persona del estudiantado con los textos mismos, iluminada con el aporte de distintas voces académicas, acompañando y orientando así el camino de formación en competencias de lectura detenida crítica, que fue iniciado en las materias del área literaria anteriores a la nuestra y con desarrollo posterior en materias de la formación específica en el área. La dinámica de trabajo en clase procura ser variada, pero con énfasis en el trabajo grupal en distintas conformaciones siempre. Esto permite el intercambio dialógico de interpretaciones y de lecturas, entendiendo que la metodología del aula ampliada permite multiplicar los espacios pedagógicos, muchos de los cuales serán más conducentes a la reflexión crítica e introspectiva sobre la experiencia estética y literaria. Se aspira a una desnaturalización de los diferenciales de poder en aula desde lo físico y los flujos de acción, para que el rol docente pueda no ser estático y centrífugo, sino que pueda constituirse en una subjetividad performada, que orienta y facilita la aproximación a los contenidos, validando la experiencia de contacto y análisis literario como plenamente legítima, aunque incipiente, y que colabora en la provisión de herramientas y recursos necesarios para la labor. Se propone la utilización dinámica e integrada de los recursos digitales institucionales, tanto como las TAC en el trabajo dentro y fuera del aula. Los objetivos de la intervención son amplios a la vez que situados. La intervención propuesta plantea el estudio de los dos poemas que mencionamos como exponentes líricos destacados de la literatura inglesa romántica y postrerromántica, como instancias antonomásicamente representativas de dichas poéticas. En ese hacer se procura construir un espacio conceptual para la reflexión sobre diferencias y similitudes del contexto de recepción original con el contexto de recepción actual y las implicancias de estas diferencias y similitudes.
De este modo, se habilita una práctica académica de diálogo entre la bibliografía crítica y las lecturas literarias obligatorias, que permita entonces el diálogo entre ambas, y así el florecimiento de las concepciones y marcos teóricos a partir de las experiencias sucesivas y recursivas de lectura estética, lectura comprensiva, lectura detenida, de forma centrífuga, a partir de exponentes de la creación literaria, favoreciendo el tejido de lazos con corrientes teóricas presentes en el recorrido estudiantil previo. Creo que me parece que estoy en tiempo, así que avanzo hacia las conclusiones. Escuchamos. Podemos entonces, a modo de primera aproximación a las conclusiones, que esta propuesta de intervención nos permite acompañar el posicionamiento del análisis literario y artístico como rama esencial de la formación académica en las áreas de docencia, traducción e investigación, y a la vez como espacio estratégico de construcción de competencias en lengua inglesa que son necesarias para la formación específica. Al mismo tiempo, valida y bienviene los espacios de creatividad y expresión individual, especialmente artístico-literaria, durante los procesos de enseñanzas y aprendizajes como un aspecto insoslayable de la actividad en entornos académicos para todas las partes miembros de la acción pedagógica universitaria. Les agradezco por su atención y escucho entonces a las compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Muy, muy, muy interesante. Estuve tomando notas de algunas cosas. Con Eh, gusto compartirlo. bueno, muchísimas gracias. Bueno, en la lista yo tengo a Belén Castaldo, pero no la he visto acá. No se encuentra, si querés continuamos con el otro expositor. Karina Pérez Div. Bien. Hola, Bueno, Karina. buen día. ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí. Sí. Bien. Un gusto otra vez volver a participar, siempre expectante, esperando este momento, porque es un lugar que encontramos como docente a nivel superior, re lindo para poder compartir las experiencias. Eh, Así que bueno, este año damos continuidad a lo que veníamos abordando también el año pasado con respecto a las clases simuladas. El título es Las clases simuladas como dispositivos para las prácticas de la enseñanza y la formación de profesionales reflexivos. Digamos, lo que venía a compartir es la posibilidad de utilizar las clases simuladas como un dispositivo para estudiantes de tercer año de los profesorados de Historia, Geografía, Ciencias Políticas, digamos, en sus prácticas profesionalizantes. El espacio que nosotros, digamos, que con el que estamos, tiene la característica que es la primera intervención directa que tienen los estudiantes en las escuelas asociadas. Y bueno, y digamos, en la pandemia, descubrimos como equipo que el dispositivo de las clases simuladas era genial. Los alumnos lo tomaron muy bien como algo potente, pero como algo súper bueno para ellos, porque los preparaba para este tema de ir a las escuelas y lo demás. Bueno, el año pasado lo volvimos a trabajar, pero vinculado, más que nada ellos hacían sus clases simuladas con textos propios de la cátedra, y lo demás sobre evaluación, planificación y práctica, y con los conceptos de práctica, para que ellos pudieran, digamos, ir y poner en juego todo lo que saberes que habían construido en los 2 años de trayecto que tenían de formación, y bueno, y ahí nosotros podíamos generar esto de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Qué pasó? Bueno, este año le dimos una vuelta y generamos este dispositivo, pero también como una excusa, entre comillas, para acercarlos a los estudiantes a, digamos, autores relacionados con educación emocional y con algunas temáticas, digamos, en relación a perspectiva de género. Porque lo que están haciendo este año los chicos, y ya van, chocha con esto, están haciendo sus intervenciones en una escuela secundaria, digamos, generando talleres de acuerdo a las necesidades que ha planteado la propia escuela y se vinculan con la necesidad de la educación emocional en los adolescentes, y bueno, y ahí fueron surgiendo cuestiones temáticas reinteresantes. Lo que nosotros destacamos de esta experiencia es que la clase simulada, además de aportarnos, digamos, como una instancia para proponerles a ellos, chicos, tienen que prepararse, chicas, en tales temas,
para nosotros poder evaluar estas cuestiones de la planificación, cómo se paran delante de los grupos, cómo generar estrategias didácticos pedagógicas, y nosotros ahí vamos haciendo, digamos, las devoluciones. Lo que ha sido diferente es que el impacto que ha tenido en ellos y ella, esto de poder abordarlo desde el desafío de armar talleres en relación a educación emocional ha sido pero hermoso. La semana pasada ya lo han terminado con la experiencia, digamos, terminaron con toda la secuencia de sus clases simuladas desde principio de año. Tengo un grupo de 36 alumnos. La han terminado, y lo que hemos podido observar es que a medida que ellos iban presentando sus clases simuladas, iban mejorando en función de todas las observaciones y de la hetero-, y autoevaluación que se iban haciendo a los grupos anteriores. Y qué cuestiones nos ha sorprendido es que también lo han llevado a sus propuestas en los talleres de intervención en las escuelas. Tuvieron su primera intervención, y la semana pasada terminaron ya la segunda etapa de las intervenciones, y nosotros fuimos viendo cómo, digamos, fueron llevando a sus propias prácticas algunas cuestiones y lo que fue saliendo de las clases simuladas. Por eso nosotros lo asociamos, asociamos al dispositivo de la clase simulada como una estrategia didáctica que también a ellos les posibilite y los acerca a una reflexión de la práctica genuina. ¿Qué queremos decir con esto? Que ellos pueden pasar por los 3 procesos que menciona el autor Donald Strong cuando él habla de, digamos, de la reflexión de la práctica, esto de que reflexiona el antes, durante y el después. Nosotros lo podemos ver, y bueno, seguimos, digamos, tomando y considerando que esta estrategia es muy potente también para poder abordarla desde este lugar, ya que es un desafío en los casos nuestros como formadores, digamos, que aprendan a reflexionar los estudiantes acerca de sus propias prácticas, porque es como que decimos, bueno, sí, estamos formando profesionales reflexivos, pero muchas veces no le enseñamos a generar estos procesos de reflexión. Bueno, una de lo que, digamos, lo que queríamos compartir es esto, ¿no? De lo importante que es y cómo nos ayuda poder generar desde el inicio esta estrategia, y a partir de ahí también favorecer sus intervenciones concretas digamos, en los espacios de las escuelas asociadas. Por eso hemos resignificado el uso del dispositivo didáctico pedagógico en vinculación con las prácticas de las enseñanzas reflexivas. Esto era lo que queríamos compartir en esta oportunidad. Hemos generado el artículo que va a ser publicado, y ahí está todo el sustento, digamos, didáctico pedagógico, y todos los autores que nos van guiando digamos, en esta estrategia. Es esto lo que queríamos compartir en esta oportunidad. Ay, bueno, muchísimas gracias, Karina. Muy A interesante. usted. Súper interesante. Bueno, muy bien. Le doy la palabra entonces a Anabela Fernández. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, les voy a compartir pantalla para acompañarlos en la mirada. Mientras esto, yo les voy contando que voy a estar compartiéndoles una metodología pedagógica que en realidad tiene fundamentos en yoga, ¿sí? Esto es a partir de pedagogías integrales. Se conforma hace más de 10 años, conformamos con un grupo de docentes y psicopedagogas y psicólogas. Bueno, nos hemos capacitado, esto viene de un movimiento internacional que se llama RIE, R-Y-E, por si quieren investigar, que bueno, nace en Francia, pero lo cierto es que esta metodología está basada en principios que tienen que ver con el yoga. El yoga como base fundamental y filosófica y como una ciencia, ¿sí? Lo que de alguna manera nos convoca es a unir, ¿no? La mente, el corazón y las manos, o bueno, las acciones, a unir lo individual de lo colectivo, a unir lo que pensamos de lo que sentimos. Y bueno, este concepto de unión hace que entendamos que el sujeto de aprendizaje es un sujeto integral, ¿sí? Que es un sujeto holístico, y que por suerte no vienen solamente las cabezas de los alumnos a la escuela, sino que vienen todos con sus cuerpos, con sus emociones, con sus pensamientos, con su energía. Y bueno, desde esta mirada, la metodología lo que busca es
mirar al sujeto desde otro lugar y por supuesto también al facilitador de aprendizaje, ¿no? Entender que este facilitador, este docente, esta docente, lo que va a compartir y lo que va a comunicar y desde donde se va a vincular es desde su ser más profundo. Entonces, bueno, desde esta mirada amplia, de esto de poder unir, ¿no?, en esta triada didáctica los tres componentes desde un lugar interesante para tender y lograr de alguna manera la comprensión profunda. Entonces lo que se hace y lo que se basó esta metodología allá por el año 1973, hoy nosotros desde Argentina, desde Pedagogías Integrales, lo que hemos hecho es llenarla de posibilidades vanguardistas, ¿no?, de todas estas teorías que nos abordan y nos empapan en lo cotidiano. Y bueno, lo interesante de esto es que es una metodología que se practica y se lleva adelante dentro del aula, ¿sí?, dentro de los espacios naturales que tenemos en la escuela, con una escuela que no está de todo ayornada al siglo XXI, pero lo que es cierto es que nosotros entendemos que, bueno, tenemos que empezar a comunicar desde el espacio. El aula tiene que ser el tercer docente, entonces desde esta aula que tratamos de que se vaya conformando y se vaya integrando a nuestros cuerpos y a nuestros saberes. Entonces, cuando de alguna manera esto aparece, esta metodología aparece, tiene como dos formas, o una forma de crear una clase que tiene un camino a recorrer que ahora les voy a compartir, y una forma en la cual puedo tomar diferentes herramientas que vienen de la filosofía y de la ciencia del yoga en diferentes estadios de las clases, ¿no? Ahí ustedes ven naturalmente cuando nuestros alumnos empiezan a dispersarse, cuando hay ruido, cuando hay situaciones que generan un alto nivel de estrés, cuando hay cansancio, ansiedad, después de un recreo, después de una clase muy activa, después de una discusión, de una situación problemática. Bueno, al inicio de la jornada, al final de la jornada, diferentes momentos que podemos ir tomando de estos tiempos que tiene una clase estructurada, que yo puedo sentarme a planificar y hacer una clase que tenga justamente 6 etapas, ¿sí? Esto en realidad es entender, como les decía antes, que el aprendizaje se hace a partir de los sentidos. Ustedes piensen que nosotros desde que nacemos hasta los 3 años aprendemos lo fundamental de nuestra vida y no tenemos ni fotocopias, ni pizarrones, ni docentes. Tenemos la vida para explorar, para conectarnos, aprendemos a partir de la imitación y esa imitación aparece y esa información aparece a partir de nuestros 5 sentidos. Y son los sentidos los que van a darnos ese trampolín al aprendizaje. Entonces, por esto es la fundamentación profunda que hoy, gracias a la neurociencia y a todos los principios neuroeducativos y neurodidácticos, bueno, esta filosofía, esta metodología milenaria se convierte en una filosofía de vanguardia. Así que bueno, les quiero compartir este concepto del yoga que va justamente desde adentro hacia afuera, pero también podemos acceder desde afuera hacia adentro. Y este aflorar desde afuera hacia adentro va a comenzar con uno de los pilares de la educación del siglo XXI, que son justamente la primera etapa que vamos a tratar de compartir, es aprender a vivir juntos, ¿sí? Partimos de este aprender a vivir juntos que naturalmente tiene que ver con nuestras habilidades prosociales, con nuestras habilidades de la inteligencia emocional. Recién la colega nos compartía esta necesidad de explorar en la inteligencia emocional y justamente en la inteligencia interpersonal, el conocimiento mutuo, la posibilidad de acercarnos a la diversidad, conciencia de uno mismo, estando atento a los demás, y por supuesto el trabajo colaborativo y el placer de aprender con otros. Entonces la primera etapa de una clase con metodología PI lo que busca es justamente que aprendamos a vivir juntos. La segunda etapa que vamos a transitar se llama limpiar la casa y tiene que ver con comprender a la casa como nuestro cuerpo. Nosotros solemos decir tengo un cuerpo y naturalmente lo que deberíamos estar pensando y conformando nuestra mente es que somos un cuerpo. Lo único que nos identifica como seres humanos es esta materia perfecta y preciosa que tenemos, que nos han regalado al nacer y que, bueno, debemos de alguna manera cuidar.
Y en este cuidado lo que vamos a estar tratando en esta segunda etapa es todo lo que es la inteligencia intrapersonal, ¿no? El yo con yo, esa inteligencia emocional de poder conocerme, tener conciencia de mí misma, tener gestión emocional, poder motivar esa energía emocional a mi favor y al favor de los sueños y proyectos que tengo y los deseos que tengo, pero empiezo por el cuerpo, saco toxinas, saco tensiones, ¿no? Aflojo, muestro un cuerpo flexible, le doy espacio a ese cuerpo para que se pueda oxigenar y pueda reconocerse en el dolor, en la incomodidad, en el movimiento, y desde a partir de ahí empezar a reconocernos con este aprender a ser, segundo gran pilar de la inteligencia, de la educación del siglo XXI, que es aprender a ser humanos, ¿no? Desarrollar estas cualidades humanas que tenemos a disposición todos los días y que a veces tanto nos está costando, ¿no? Así que bueno, ahí sería la segunda etapa. La tercera etapa tiene que ver con esta columna vertebral, así como decíamos al inicio que este cuerpo es el trampolín para el aprendizaje. Lo cierto es que los sentidos, a partir de nuestra columna vertebral y nuestros nervios sensitivos, dan posibilidad a captar, a oler, a sentir, a escuchar, a mirar, a percibir. Bien, una columna como una antena, decimos nosotros, y los nenes pequeñitos lo entienden así mucho mejor, nos orienta desde la columna, desde la cintura hacia arriba como humanos, dispuestos a observar el mundo que me rodea y tomarlo y captarlo. Realmente vuelvo a la neurociencia porque desde nuestro sistema reticular ascendente que nos da la posibilidad, ¿no?, de permitir que los sentidos nos traigan esa información que luego vamos a permitirle elevarse a partes más profundas de nuestra mente, accediendo y dando paso a partir de la amígdala y el hipocampo con nuestras memorias, poder acceder a los glóbulos parafrontales y ahí sí estar hablando de lo que son hábitos mentales y empezar a razonar y usar nuestra cognición a nuestro favor. Entonces ya pasamos a la cuarta etapa, que tiene que ver con la conciencia en la respiración, que tiene que ver con este puente que tenemos los humanos, que es la respiración, que es el puente entre el cuerpo y la mente. Si nosotros quisiéramos decirle, bueno, a mi mente, cálmate, aquietate, enfócate. Bueno, el primer switch que tengo, el primer botoncito que tengo es la respiración. Nosotros como humanos lo sabemos naturalmente y sobre todo los que estamos en aula, cuando alguien viene muy agitado, muy nervioso, muy angustiado, le decimos espera un poquito, respira tranquilo, relájate, inhala y exhala y ahora me contás, ¿no? Y bueno, desde ahí es, y ahora me contás. Primero tratamos de bajar estos aceleres que traemos para poder empezarle a decir a la mente que se vaya enfocando, que se vaya aquietando. Así que bueno, este es un pequeño video de alumnos de la escuela secundaria mirando el sol, aprovechando el sol de la ventana. Aprender a relajarnos sería la quinta etapa y tiene que ver con aprender, así como aprendemos desde el movimiento, también debemos aprender desde la quietud. Una mente enfocada, una mente concentrada, es una mente relajada. La atención es el enemigo de la atención, una mente que está rígida, que está tensionada, que está a la defensiva, que está molesta, naturalmente no va a poder absorber los contenidos, la clase, lo que los docentes queremos contarles. Entonces, bueno, estas pausas saludables, estos momentos de calma, vuelve otra vez la neurociencia a hablarnos profundamente. Hay millones de biografías que nos pueden aseverar de cómo la mente se transforma a partir de las prácticas meditativas y de relajación, y no solo se transforma a nivel sutil, sino que se transforma a nivel materia. Nosotros construimos nuevas conexiones neuronales, la neuroplasticidad y la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas en estos procesos de entrenamiento cerebral. Así que bueno, lo último, que es la última etapa, el aprender a concentrarnos, aprender a enfocarnos. Justamente esto nos va a dar la posibilidad de poder llevar adelante en nuestras aulas una cultura de pensamiento, enseñarles a nuestros alumnos a pensar para aprender y aprender a pensar. Así que creo que estoy en límite ahí.
Les dejo, bueno, todas las gracias por la atención. Voy a tratar de activar el mouse para dejar de compartir porque se me traba. Y bueno, nada, abierta a todo lo que necesiten y quieran consultarme. Gracias por la atención. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muy, muy interesante también. También yo voy tomando nota de cada ponencia y después charlamos. Bueno, después de Anabela está en la lista Sebastián Guglielmone, o Guglielmone, no sé cómo se pronuncia. Es indistinto, lo dijiste muy bien, así que muchas gracias. Bueno, Voy a muy bien. compartir, también al igual que la compañera Anabela, Perfecto. una diapositiva. Bueno, Así nos va acompañando en esta ponencia que vamos a hacer. Bueno, brevemente, primero me gustaría presentarme para saber desde dónde partimos. Yo soy profesor de historia, profesor de geografía, licenciado en educación, y durante estos últimos años me ha encantado hacer especializaciones, actualizaciones y posgrados sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación en particular. Y dentro de los institutos superiores de formación docente, donde me desempeño, en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, estoy dictando materias específicas del área de ciencias sociales en profesorados de historia y de geografía, pero también llevo adelante materias transversales vinculado a la cultura digital y la educación. Bueno, ahora se habla de la digitalización de la cultura, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia de estos cambios. Bueno, esta propuesta particularmente, y paso ahí la diapositiva, esta propuesta particularmente se llevó en uno de estos institutos superiores de formación docente, el número 42, Leopoldo Marechal, y la oferta formativa del instituto es muy amplia, pero la propuesta se llevó a cabo en el profesorado de historia, donde participaron ahora estudiantes que están cursando el último año, el cuarto año de su formación docente inicial. Bien, ahora sí, paso a comentarles algunas cuestiones vinculadas a la fundamentación de esta propuesta. Para eso, bueno, es importante explicar muy brevemente el porqué del tema elegido. Después explicar un poquito el recurso que se seleccionó para trabajar y qué buscábamos con esta actividad. Con respecto al primer punto, al contexto, la intención es que estos estudiantes de cuarto año del profesorado de historia puedan abordar o tratar temas vinculados con este proceso de construcción de la democracia en nuestro país. Particularmente en este año porque se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida. Entonces, para trabajar este tema, el recurso que seleccionamos fue el de la historieta. Y la intención era salir un poquitito, un momento, del uso clásico de libros y textos académicos. Y trabajar con este recurso particularmente, la historieta digital, es un recurso dinámico, motivador, pero surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué elegimos este recurso? ¿Por qué quisimos trabajar con el cómic en el aula? Bueno, hay gente que sabe mucho más que yo, pero algunos motivos como para mencionar, estamos en presencia de un recurso literario que ahora potencia o permite potenciar la comprensión lectora, aprender un nuevo vocabulario, caligrafía, y también permite que quienes lean ahora esta historieta o este cómic puedan también reflexionar, pensar, meditar sobre los temas propios que se están trabajando. Y los estudiantes pueden ahora desarrollar otras capacidades, analítica, de visualización. Los contenidos se pueden presentar de manera también atractiva. Así que estamos ante la presencia de un recurso con mucho potencial y que si se adapta a los estudiantes o a la formación, se puede utilizar con cualquier tipo de estudiantes. Y en estos últimos años hay aplicaciones o programas gratuitos, así que no necesariamente incurrimos en un gasto si utilizamos este recurso. Y si hablamos de historia, bueno, este recurso también nos permite representar el espacio y el tiempo. Como vemos, el último punto de la fundamentación, el objetivo, la intención, es que ellos pudieran ser prosumidores. O sea, esto queremos decir que puedan no solamente posicionarse como consumidores de conocimiento, sino que también ahora ellos puedan producir sus propios contenidos digitales.
y además eso que producen pueda, digamos, de alguna manera hacer escuchar su voz en la web, compartiéndolo, y que sean protagonistas activos en este proceso de construcción de conocimiento que se da generalmente en el aula. Bien, ¿qué tipo de actividad se llevó adelante entonces? Brevemente fue un trabajo de muchas clases, de muchos meses, pero vamos a mencionar 4 actividades diferenciadas que ellos llevaron adelante. La primera, bueno, tenía que ver con la selección de la temática y obviamente armar grupos uniformes de estudiantes. La sugerencia era que para que pudieran trabajar mucho y embeberse y meterse en la temática, que sean grupos de 3 o 4, y la actividad grupal iba a ser divergente. O sea, cada grupito tenía que elegir algún hecho o suceso de nuestra historia, que como dijimos anteriormente, que resultara significativo en este proceso de construcción de la democracia en nuestro país. Si pasamos a la segunda parte o segundo punto, una vez que eligieron ese hecho o ese suceso o proceso, tenían que investigar ahora, investigar a fondo ese periodo en cuestión. Porque si vamos a crear algo, esto tiene que estar contextualizado, ¿no? De manera correcta. Así que buscaron información sobre ese tema que eligieron, seleccionaron, comprendieron, interpretaron fuentes. Y esta actividad de investigación la articulamos con cosas que ellos ya habían aprendido o estaban aprendiendo. Por eso ahí pusimos que otros espacios también intervinieron. Historia mundial del siglo XIX y siglo XX, historia americana, historia argentina, investigación histórica. Así que ahí nos nutrimos de un montón de herramientas o materiales de otras unidades curriculares. Ya en el tercer paso usamos un programa que ahora nos permitiera crear esas historietas digitales. Hay varios. Nosotros sugerimos uno y después si los estudiantes estaban familiarizados con otros, podían utilizar otro. El objetivo era ese, ¿no? Crear cómics o historietas digitales. Y claro, ya hicieron la investigación en el paso anterior. Así que ahora tenían que armar una especie de guión para representar en esas viñetas la situación o la coyuntura histórica específica que habían elegido. Así que cada grupo creó una historieta y esa historieta tenía que de alguna manera reflejar eso, ¿no? Que comentamos. Las creencias, las costumbres, las vestimentas, las tradiciones, las formas de vida de esa época. Y el último punto, el punto 4, es ya creada, consumada la historieta, que eso que se trabajó en el aula no quedara en el aula, sino que ahora pudiera ser de alguna manera extensivo, que pudieran ellos socializar esas producciones. Y bueno, los entornos digitales tienen esa posibilidad. De hecho, ahora estamos haciendo eso, ¿no? Estamos compartiendo experiencias mediadas por la tecnología. Así que la intención era la misma, que eso que habíamos hecho pudiera ser socializado dentro de la institución, pero también generando códigos de QR también hacer extensiva esas producciones a la comunidad en general. Bien, y acá tenemos algunas producciones finales que los estudiantes fueron armando. Hay 4 de los tantos ejemplos, ¿no? Cada grupo le imprimió obviamente su estilo, su formato, y algunas de estas producciones se vincularon también con contenidos transversales, como por ejemplo el de la educación sexual integral, recuperando el valor de la mujer en distintas gestas dentro del periodo histórico. Tenemos, por ejemplo, el de la capitana del Ejército del Norte, María Remedios del Valle. Otros trabajaron el voto femenino, la Semana de Mayo, el bombardeo a Plaza de Mayo. Y viendo que me quedan algunos segundos, algunos minutitos, quisiera compartir muy brevemente alguna de estas producciones que los estudiantes estuvieron trabajando. Bueno, acá tenemos la primera, ¿no? La de María Remedios del Valle. Y como comentamos, después de esa investigación, bueno, este grupo trabajó, por ejemplo, este periodo dentro de la historia. Eran historietas cortas también, ¿sí? De 6 a 7 superviñetas u hojas. Acá tenemos otro, el de bombardeo de Plaza de Mayo. Muchos de estos estudiantes en su infancia habían consumido también historietas, cómics, así que cada uno le dio el tinte que vio más propicio.
Acá tenemos otra. Bueno, y así pudimos construir alrededor de 10 o 12 producciones. La intención en este caso es ver cómo la historieta digital se le pudo dar ahora un enfoque o una función pedagógica, generando reinvención en el proceso de enseñanza y aprendizaje y ensambles entre la cultura digital y la cultura escolar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Sebastián, súper creativo, súper creativo, la verdad que me encantó. Así que bueno, después también charlamos. Bueno, entonces continuamos con, a ver, Juan Pedro Tamburelli, no lo vi. No, no se encuentra, así que continuamos con el siguiente. Roberto Jesús Sayar, o Sayar. Sayar, bien turco. Sayar. A ver. Gracias, Analia. Bien, paso a compartir pantalla, así les comparto brevemente mi experiencia. Bien, creo que se ve. Sí. Me presento brevemente. Yo soy profesor y licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y me desempeño como profe de literatura en colegios secundarios. El problema que les vengo a compartir, que vengo a traer a ustedes, es justamente qué sucede o qué me sucede a mí particularmente y cómo intenté solucionar estas cuestiones cuando pasa generalmente la propuesta que uno lleva para trabajar en el aula dentro de una temática, una propuesta de lectura determinada, no es recibida como uno esperaría por los estudiantes. Entonces, dentro de todo, la propuesta vendría a ser justamente cómo hacemos o cómo vamos a intentar hacer para modificar ese canon que nosotros establecimos para trabajar en el aula, teniendo en cuenta las proposiciones posibles de los estudiantes o cómo presentamos nosotros justamente nuevas proposiciones para trabajar, ¿sí?, con los respectivos estudiantes. ¿Por qué? Porque de repente lo que nosotros vemos por lo general cuando trabajamos en el área de literatura tiene que ver justamente con qué valoramos de esto que llevamos, ¿no? Su valor creativo, su valor artístico, su valor discursivo, etcétera, 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 y a partir de ello generamos conocimiento significativo acerca de esta temática. Ahora, nuestro dilema justamente es cómo hacemos para elegir primero nuestra propuesta de base, y a partir de nuestra propuesta de base, si es que cuando la presentamos no resulta funcionar como nosotros esperamos que funcionara en nuestra planificación, cómo hacer para replanificar y para tener en cuenta esta replanificación al traer nuevos materiales al aula. Entonces, digo, necesitamos primero que nada limitar justamente la conformación del canon específico para transmitir esto, ¿no? El capital cultural que nosotros queremos transmitir. Sobre todo pienso en los años superiores de la escuela secundaria de Provincia de Buenos Aires, cuarto, quinto y sexto, en donde las cosmovisiones que cada año articulan el dictado de clase establecen determinados textos o determinados géneros para trabajar puntualmente sobre ellos. Digo, por ejemplo, no sé, la cosmovisión realista o la cosmovisión fantástica en quinto año, o la cosmovisión mítica, la cosmovisión trágica en cuarto. Entonces, ¿cómo hacemos o qué deberíamos tener en cuenta, ¿sí?, para gestionar lo que realmente existe? Porque otro de los grandes problemas justamente es que los textos son de difícil acceso para los lectores, o sea, para nuestros estudiantes, o bien, a veces sucede, me ha sucedido, que uno cuenta con la existencia de determinado texto en el ámbito escolar o que los estudiantes pueden acceder a él, y esto no sucede, digo, porque o falta en la biblioteca o no hay biblioteca. Seguro ustedes también, yo he trabajado en lugares donde no hay biblioteca. Entonces, justamente, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las estrategias para restablecer este canon en base a lo que existe? O en base a lo que generalmente puede ser más cercano a este contexto particular que es cada una de las aulas. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo que sea tradicional, algo que tenga una cierta historia dentro de la lógica literaria, por lo menos en sus aspectos compositivos, y una originalidad específica, que es lo que establece justamente que algo pueda ser considerado canon según Bloom, a quien cito ahí abajo. ¿Cómo establecemos entonces este otro canon, este canon otro?
mantenemos una lógica compositiva acorde a los lineamientos. Sabemos que los lineamientos tienen una amplitud bastante vasta, ¿sí? Como para que uno pueda manejarse con la cintura que uno pueda en esas temáticas fuente y las trasvase a textos puntuales, y en base a esos textos puntuales, cómo presentamos la posibilidad de la ampliación de esos márgenes teóricos. Es decir, dentro de una corriente literaria X, supongamos el realismo mágico, presentar determinados autores, presentar determinados textos, o presentar determinados productos culturales que se puedan relacionar con estos textos en cuestión. Por ejemplo, no sé, películas, series, historietas, como dijo recién el compañero. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esto? Primero, una serie de variables, ¿no? Una serie de variables que van a hacer justamente que esto no sea fijo, que esto pueda ser considerado, digamos, puesto en problema por los estudiantes. Después, cómo establecemos el orden de prioridades, es decir, que el docente o los estudiantes establezcan qué debería ser más importante, interesante o prioritario, valga la redundancia, para ser trabajado en primer término, y luego con todo lo demás que se pueda proponer. Convengamos que también estoy trabajando sobre un universo bastante ideal en donde la participación sea variada o múltiple, cosa que tampoco puede pasar. Al mismo tiempo, justamente, esto se puede poner en juego, en el estudiantado, en tanto y en cuanto se puede dar a elegir qué consideran ellos lo posible o no lo posible, con la guía del docente, quien dirá justamente qué es lo que estamos buscando en estos textos, digamos, qué corriente literaria, qué características, qué recursos en especial, etcétera, 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 para que en base a esto que estamos buscando, conforme el texto se adecue a esto que estamos buscando, sea considerado más o menos importante. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la ventaja que le he visto yo? Porque lo he puesto en práctica en estas situaciones. Sirve como actividad de contingencia. En algunas situaciones particulares en donde uno pueda estar de manera tangencial en el aula, o bien que esté justamente afectado a otra situación y deba presentar actividad de contingencia para que los estudiantes puedan seguir con el planteo de la materia ante la ausencia del docente, ¿sí? La supervisión parcial de un preceptor o de otro docente puede que esto puede llevar esto a un fin. Digo, ¿por qué? Porque técnicamente los lineamientos los establece el docente de literatura y son lo suficientemente amplios como para que los propios estudiantes puedan hacer la selección también en su ausencia. ¿Por qué digo esto? Porque justamente como estamos trabajando con situaciones intertextuales en donde se puede traer, como decía recién el compañero, una historieta, se puede traer una película, se puede traer una serie, se puede traer, no sé, algún artista musical cuyos temas tengan relación con determinado objeto de la literatura que se está viendo en ese momento. No sé, pienso en raperos con temáticas mitológicas que existen, o el otro ejemplo que siempre traigo es las historietas de origen japonés, cuya gran variedad y amplitud temática tienen que ver justamente con un montón de variables que establecemos en la escuela. Entonces, en base a eso, ¿sí? Se puede establecer, digo, un canon nuevo que puede ser fluido. Digo, ¿en qué sentido fluido? En el sentido que pueden establecerse cánones particulares de cada uno de los estudiantes que después se compararán, se pondrán en cuestión bajo la óptica de ellos mismos, guiados por el docente, para que de todo esto salga un único canon y salgan determinadas elecciones puntuales que se puedan hacer de acuerdo al desarrollo de la materia, ¿sí? Yo siempre propongo hacer este ejercicio a principio de año porque ayuda a conocer a los estudiantes por un lado, y por el otro genera también una cierta expectativa a ver cuándo va a llegar el momento de trabajar el texto que yo propuse, y entonces quizás lo encare de una manera diversa, o bien pueda otorgarles a mis compañeros una información que desconocen acerca de justamente esa plasmación del texto que yo propuse en base a la teoría que después vamos a trabajar. Entonces, ¿qué logramos con esto? Un diálogo conceptual teórico, ¿sí? Que por un lado pone en juego dos conceptos clave de la canonicidad, que es el canon, como lo entiende Harold Bloom, y el canon fluido, que es un concepto que proviene de la exegética bíblica, pero que yo lo uso
justamente para entender esto, en la exegética bíblica el canon fluido es que en determinado momento de la historia las comunidades cristianas y las comunidades judías de la cuenca mediterránea tenían varios cánones bíblicos en paralelo que luego se fueron cancelando conforme se establecieron los dogmas para cada una de las corrientes religiosas, y entonces como técnicamente eso se va decantando por la acción del tiempo, lo mismo estamos haciendo nosotros aquí. Estamos proponiendo una diversa cantidad de cánones que luego vamos a ir decantando en base al trabajo y a la pertinencia o a la no pertinencia de los materiales propuestos por los estudiantes. Y por el otro lado, justamente, ponemos en práctica los conceptos de intertextualidad, metatextualidad y cómo se establece el trabajo crítico, ¿sí?, del científico literario, que es lo que intentamos formar en algún momento, para que justamente entiendan los estudiantes cómo es que la intertextualidad no solo se genera y se perpetúa, sino que la intertextualidad misma establece determinados caminos interpretativos que pueden ayudar justamente a enriquecer mucho más el texto que cada uno trae, justamente tras ponerlo en comparación o tras ponerlo en paralelismo con alguno otro que haya propuesto algún compañero y que entre en conflicto justamente porque trabajan, no sé, las mismas temáticas, pero desde ópticas diferentes. Bien, entonces, para ir cerrando, no me quiero ir mucho de tema, digo, ¿qué vamos a intentar con esto? Primero que nada, que actualizamos el interés del estudiantado por las fuentes y su diálogo intertextual, es decir, la fuente no es solamente lo que trae el docente para leer de manera obligatoria y entonces lo leo y me aburro, o lo leo y no me gusta, o lo leo y lo que sea, ¿sí? Y al mismo tiempo profundiza justamente esta relación de los textos con otros soportes y otras interpretaciones del mismo texto. Usé a Matilda como ejemplo porque creo que es el más moderno que tenemos, ¿no? La interpretación de la película clásica de los 80 con la actriz que todos conocemos, ahora se me fue el nombre, y el musical del año pasado, que reinterpretan cada uno a su manera el libro de Roald Dahl. ¿Qué lo intentamos lograr con esto? ¿Qué es lo que pretendo con esto? Justamente hacer comprender de una manera más profunda no solo qué hacemos, lo que hacemos crítica literaria, sino cómo hacemos la crítica literaria, cómo hacemos la ciencia literaria y en qué puntos buscamos hacer enfoque o buscamos hacer hincapié cada vez que hacemos crítica literaria, en tanto y en cuanto que ningún texto es una isla apartada de todo su campo cultural, sino que justamente ocupa un lugar de un engranaje compositivo dentro de ese mismo campo cultural y es incomprensible sin tener en cuenta todo el contexto desde el cual lo estamos leyendo. Entonces, si combinamos estos tres mecanismos, digo, traer, ¿sí?, los elementos, conformar los cánones y al mismo tiempo, a partir de los cánones, decantar ese canon fluido en una cosa que nos convenga a todos, tanto al docente como a los estudiantes, creo que podemos entender una manera nueva de acceder a la norma justamente y a cómo aprender esta norma y no solamente esta cuestión mecánica de tengo que aprender esto y de esta manera que verdaderamente sea significativo, o espero que sea significativo. Viene funcionando, así que por el momento puedo decir cosas positivas. Espero que siga funcionando. Nada más que esto. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por el espacio, como todos los años. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, Roberto. Muchísimas gracias. Bueno, te súper agradezco, Roberto, porque me das pie a lo que les voy a compartir yo, porque ahora quedo yo en la lista para cerrar las ponencias. Yo soy diseñadora gráfica, editorial, me especialicé en diseño de libros, por eso vas a ver ahora cuando yo comparta un proyecto de una estudiante, bueno, tiene mucho que ver con todo esto que vos estabas compartiendo, pero desde la mirada del diseño. Yo soy docente de acá de la Universidad de Palermo desde hace 13 años ya, 13, sí. Y doy dos materias, doy lenguaje visual, por eso lo de la historieta también lo vi muy cercano, y doy otra materia que es taller 3, que es diseño de libros. Entonces les voy a compartir ahora uno el proyecto final de una estudiante.
a ver ahí si lo ven, se llama Momento 4 100% Plus, es cuando los estudiantes terminan la cursada y exponen su proyecto. Yo los hago trabajar con libros, con textos literarios ya publicados, porque acá no hacemos, no se escribe en esta materia. En esta materia se diseña. Esto es diseño editorial, esto es diseñar un libro. Imagínense la Metamorfosis de Kafka, la cantidad de publicaciones y ediciones que hay. Bueno, a ver, hay dos grandes desafíos. Uno es diseñar algo diferente y otro es ese acercamiento de los chicos a la lectura. Por eso, en realidad con todas las ponencias me sentí como muy cercano a todos los que hablaban, todos ustedes. ¿Por qué? Porque el gran desafío es la motivación, el gran desafío es el volver a los libros, pero el volver a los libros tampoco como una cosa así obligatoria o caprichosa, sino como descubrirlo. Cuando descubren lo que es un libro, cuando se apropian de ese texto, cuando lo comprenden, y ahí descubren que se puede diseñar algo, y algo diferente, y poner en valor lo que escribió el autor, respetar lo que escribió el autor, bueno, salen cosas muy, muy interesantes, y los chicos, bueno, agradecidos, y yo también. Lo primero que hacemos es elaborar un partido conceptual, ¿no? No es solamente de qué se trata la obra, sino elegir, desmenuzar todos los temas que trae la obra y elegir un punto de partida. En este caso, la estudiante eligió como palabra motivadora la deshumanización. Como todos sabemos, el libro La Metamorfosis tiene un personaje principal, bueno, que un día se despierta y resulta que dejó de ser humano y se convirtió en un insecto. Entonces, ¿qué pasa con todo ese personaje y toda su vida cotidiana? Tiene que ver obviamente con la mutación, la transformación y demás. Eso es lo conceptual. Acá lo que les estoy compartiendo son las decisiones de diseño que tomó la estudiante. Trabaja con una paleta cromática, elige unas tipografías, elige un formato del libro, piensa en la sobrecubierta, piensa en la cantidad de páginas, piensa y trabaja, ¿no? Acá yo les estoy mostrando una síntesis, por supuesto, este es un trabajo de un cuatrimestre entero. Bueno, lo principal es concebir el nombre, el título del libro como una identidad, que le llamamos identidad editorial, que es La Metamorfosis, e incluido el nombre y apellido del autor. Entonces, la estudiante, después de un largo proceso de trabajo, llega a esta elección tipográfica con esta tipografía condensada que es muy compacta. Acá hemos desplegado la sobrecubierta. ¿Por qué? Porque el libro, en este caso en particular, tiene una sobrecubierta que lo envuelve y lo protege, y también es portadora de información, y entonces acá lo vemos desplegado, cómo trabajó tipográficamente el nombre del libro, con esta suerte de mutación. Y acá vemos el libro. Una vez que uno quita la sobrecubierta, se encuentra con el libro, y acá lo vemos desplegado. Ven que hay otro juego gráfico. Es como muy contundente el color y la repetición del nombre. Bueno, este es solo un ejemplo de una página. Por supuesto que los estudiantes tienen que diseñar mínimo 30 páginas. Tampoco les hago diseñar las 200 páginas de cada libro, pero mínimo 30 para que
también comprendan y manejen los programas de diseño editorial. Y acá les comparto, esto se llama mockup, que no sé si lo han utilizado ustedes con sus estudiantes. El mockup es una representación en 3D del proyecto, es como una maqueta. Esto también es importante porque así los estudiantes pueden ver su diseño ya aplicado en el objeto, que luce como una foto. Entonces acá vemos la sobrecubierta esta que se levanta, vemos la parte de atrás, vemos el código de barras, vemos cómo funcionan las solapas, es decir, toda esta materialización del libro que antiguamente, cuando yo empecé a dar la materia, se les hacía maquetar y se les hacía imprimir también. Pero bueno, también hay una cuestión de económica y de tiempos, y esta materia también me ha tocado darla por Zoom, entonces este es un recurso, el del mockup es un recurso que valida perfectamente el proyecto de cada estudiante. Y lo mismo acá, una vez que, lo que les decía, se quita la sobrecubierta y se ve el libro donde, bueno, hay predominancia de blanco y este tema del color, esta paleta cromática con la que trabaja la estudiante, que es blanco, negro y verde. Acá vemos algunos ejemplos de las páginas. Y bueno, ya voy cerrando. La estudiante se llama Lourdes Gómez Castellano, y bueno, la verdad que fue un trabajo muy arduo, muy interesante. Y cierra, yo les hago siempre, les pido una reflexión. En la Universidad de Palermo les pedimos una reflexión escrita a los estudiantes, y la verdad que es sumamente gratificante, porque es como una devolución de los estudiantes hacia nosotros los docentes. Y entonces acá la estudiante puede linkear todo el tema del absurdo, de lo que le pasa al personaje, y llevarlo, trasladarlo al diseño gráfico y al diseño del libro, y bueno, y dice que su proyecto fue enriquecedor, y bueno, la verdad que para mí que me hagan esa devolución y que propongan ese trabajo, la verdad que es muy gratificante, y me siento muy halagada por eso. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos ahora un rato para charlar o hacer preguntas. Si les interesa, si alguien tiene algo para preguntar o algo para comentar. Dime, Sebastián, sí. Me pareció súper interesante lo que planteó nuestra compañera Anabela Fernández. La verdad que quedé muy chocho, y pensaba también, ¿no? Trabajo en institutos superiores de formación docentes vinculados a escuelas secundarias y primarias. Al principio intentaba de posicionarme, ¿no? En primaria, porque creo que estaba focalizado ahí, pero después también amplió eso, y estudiantes de escuelas secundarias también pueden participar. Bueno, es una parte quizás formativa que uno la desconoce, o esto se le está dando mucha importancia ahora, así que seguramente después pediremos algunas sugerencias para llevar a las clases, ¿no? A nuestros formadores y formadoras de formadores, así que creo que tiene un potencial terrible, que a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Perdón, desde jardín, Anabela. Claro. Sí, gracias Sebastián por el comentario. Esto es para todos los niveles, tenemos 10 minutos de explicación, yo no los quería saturar con historia, ¿no? Pero yo trabajo hoy actualmente en un profesorado de educación física, y lo he dictado dentro de las cátedras de castellano, dentro de prácticas del lenguaje,
la parte de inicial y en la parte de especial también. Esta formación en realidad figura en algunas universidades, en la Universidad de Chaco, en la Universidad del Gran Rosario, y en la Universidad de Brasil, en Garopaba, que son lugares donde yo sé puntualmente que hemos podido estar y hemos podido trabajar, son cátedras alternativas dentro de las formaciones de formadores, como bien decís, y bueno, los alumnos aspirantes a ser docentes se acercan a estas cátedras como para, bueno, tener una metodología más, ¿no? Yo siempre digo, por eso nosotros nos llamamos pedagogías integrales, porque lo cierto, para que nuestro proyecto pedagógico individual, porque a veces uno tiene la suerte de trabajar en un colegio donde hay un modelo pedagógico o hay por lo menos una historia ahí para reconocernos, sino no que nosotros andamos con nuestra valijita y nuestro proyecto pedagógico. Me parece que esto también contribuye y bueno, yo cuando empecé hace 12 años era la loca que decía cosas que no había aval científico, ¿no? La neurociencia, por suerte, va avanzando cada vez y hoy tenemos cátedras de neurodidáctica avalando esto, ¿no? Así que sería una formación muy interesante para nosotros como docentes poder mirarnos y poder mirar al otro desde un lugar profundo, integral y sí, así que bueno, en los profesorados está la cátedra como una metodología más. La gente de la Universidad de Chaco estamos ahora conversando a ver qué podemos instaurar, qué podemos compartir, ¿no? Aunque sean talleres o taín, o bueno, ver la manera, en cuándo y en dónde, porque bueno, los diseños hoy no están habilitando estos espacios, pero sí, bueno, por supuesto, desde Pedagogías Integrales siempre abierta a que, bueno, cada vez más docentes, porque yo entiendo que cuanto más docentes podamos empezar, ¿no?, a mirar desde este lugar, más niños, niñas y adolescentes van a tener la posibilidad de nutrirse desde salita de 3 de maternal. Yo tengo imágenes de nenes muy pequeñitos que aprenden a dormir, porque bueno, pareciera que aprender a respirar o aprender a dormir es algo que ya sabemos, y no. Hay cosas que olvidamos, y hasta la escuela secundaria y los profesorados. Así que sí, atraviesa todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto formales como informales, ¿no? Puede aplicarse a todo. No, sí, súper importante. Qué importante hubiera sido haber dado esa educación, ¿no? Nosotros. Sí, sí, yo soy analista de sistemas, así que siempre fui profe de informática hace más de 28 años, y mis clases de informática tenían unas características que yo sentía, siempre practiqué yoga desde los 16 años, sentía que teníamos que mirar otras cosas, ¿no? Yo tenía todos los tiempos los alumnos mirando las computadoras, no conocía sus caras, no conocía casi sus nombres, porque el alumno cuando entra a la computadora lo perdés, y entonces trataba de traerlo y conectarlo desde la postura ya misma de cómo me siento en una computadora, hasta qué recursos, ¿no? Hoy escuchaba a los profes ahí trabajando, y la verdad que esta creatividad que tenemos como humanos, esta energía mental tan poderosa, bueno, viene desde nuestro inicio, ¿no? Entonces, según como yo esté sentado, cómo esté respirando, cómo me esté relacionando con los otros, es lo que voy a crear, ¿no? Y el docente dice, bueno, sentate bien, 2 puntos, y ahí vamos, ¿no? Y concentrate ya. Falta un poquito, ¿no? Ayúdame a prestar atención, ayúdame a concentrarme, enseñame. Y bueno, esta es una modalidad, una metodología que trata de saber cómo aprendemos para utilizar esa información de la ciencia al servicio de esos procesos. Así que, bueno, lo que necesiten, ahí yo les dejaba el Instagram, lo que necesiten, están totalmente abiertas las propuestas para que consulten, trabajemos juntos, pensemos juntos y juntas lo que necesiten. Gracias. Iba a decir, no, gracias a vos, Anabela. Eso les iba a decir, si quieren poner en el chat sus redes o cómo nos encontramos. Sí, yo ya se las pongo, es muy sencilla, es pi, para los matemáticos, para que se acuerden de pi, 14, 3,14, pi, pedagogías integrales. Bueno, ahí está, tienen el Instagram, y en el Instagram están nuestros teléfonos, nuestro canal de YouTube, hay un montón de clases abiertas para que puedan mirar y conocer y conectarse, y bueno, y estamos disponibles para dar clases en las escuelas. Hemos trabajado en un proyecto
en primaria con las inspectoras de especial y la inspectora de arte y la inspectora de primaria para poder darlo en los primeros grados y en los sextos grados. Mostrar y modular y los docentes estar ahí con nosotros y poder ir viendo, así que lo hicimos durante un año. Fue un trabajo hermoso compartido con un colegio muy lindo, un colegio público por supuesto, y con una comunidad muy diversa, así que fue muy interesante el trabajo, muy interesante. Sabés que, Anabela, en uno de los institutos que trabajo, se dicta el profesorado de especial, de inicial, de primaria y secundaria. Así que ahí estamos viendo quizás también el día de mañana coordinar algo para que, bueno, los futuros o profesores en formación también tengan acceso a esos tips que marcan mucho después, ¿no? El proceso Sí, de no son enseñanza, complejos, ¿no? aprendizaje. Porque son simples, pero a veces uno cree que, bueno, Te quería decir algo, Anabela. No sé si los demás ven. Yo no veo en el chat lo que vos escribiste. Tal vez se lo escribiste porque puede ser que le puse no a moderno. todos. Claro, espérenme que ya lo cambio a todos. Ahí está. Gracias por No, avisarme. no. Ahí está. Bien, bueno, Roberto, acá vemos tu mail y te buscamos por Facebook. Ahí Ahora está. sí. Ahí apareciste, Anabela. Eso es Instagram. Eso es Instagram, sí, ahí, bueno, tienen todo y, Perfecto. Y Karina, pusiste un mail. y Karina también, sí. Súper Bueno, interesante. Yo le quería hacer una pregunta a Cari, a ver si... Acá estoy. Sí. Vos hablaste en un momento de que estos alumnos en estas clases Ujú. simuladas, que me pareció maravillosa la apertura, ¿no? Para hacer una metacognición profunda de nuestras prácticas, llevaban adelante proyectos de inteligencia emocional y de ESI. Y Sí. bueno, yo estoy muy, muy conectada con eso. ¿Y cómo acompañan a esos alumnos? Porque dar un taller de inteligencia emocional, ¿quiénes lo forman o de dónde lo estudian o Claro. qué recursos Bien. necesitan? Bien, en el caso mío, ofrezco todo lo que, digamos, puedo trabajar desde el coach educativo, porque también soy coach educativo. Entonces, desde ahí puedo ofrecer, porque el instituto todavía acá en San Luis no está abierto a la educación emocional. Yo estoy como vos, Claro. cuando vine con todo esto y me tildaban de poco académica, de loca, no, ¿cómo me vas a dar vuelta a las prácticas? Y bueno, después de la pandemia se ve que hay una apertura de conciencia muy grande o necesidad, entonces como que empezó mirá, esto de inteligencia emocional va, lo de neurociencia puede ir, porque también desde el ámbito, desde los pedagogos, algunos académicos, ha habido todo una, digamos, una Totalmente. contra con respecto a las neurociencias, porque ellos dicen que nosotros miramos a los alumnos o a las personas como cerebritos, ni nada, ponete a estudiar y te vas a dar cuenta que la propuesta que te hace para la educación y para tomarlo como un recurso más que nada didáctico pedagógico es impresionante. Entonces, bueno, yo vengo formando desde el 2010 en adelante y lo que le ofrezco a los chicos y chicas es todo esto. Pero ¿cómo hacía para poder meterlo dentro de mi programa de práctica de la enseñanza cuando medio que la parte académica no te lo deja? Bueno, lo empezamos a hacer de forma estratégica y este año, como el año pasado, los proyectos de intervención en las escuelas tuvieron mucho éxito porque era como también responder a una demanda, ya que el ministerio mucho no lo hacían las escuelas, lo hacíamos nosotros. Este año como que el instituto, la rectora me dio la vía libre y se cae, está muy buena la impronta que le estás dando con tu equipo y lo demás para llevar todo esto a las escuelas. Entonces las herramientas sí, a través de autores, a través de videos, yo ahí voy siempre supervisando lo que ellos van presentando y bueno, y las clases simuladas me sirven un montón, porque a partir de ahí yo ya voy chequeando lo que ellos van a ir después llevando a las escuelas. Es así como lo trabajo, desde ese Bueno, lugar. Cari, yo te dejo abierta mi conexión por si necesitas lo que quieras, ¿sí? Yo soy magíster Bárbaro, en inteligencia emocional, soy mal, diplomada mal, en la Universidad de San Andrés en minoridad, en infancias, adolescencia y familias, así que lo que vos yo perfecto. hoy actualmente trabajo en la escuela como directora del área de bienestar de una escuela muy grande que tiene los 4 niveles y 2 sedes, y la verdad es que lo que vos decís, hay una demanda terrible, ¿no? Desde muy chiquititos, con grandes problemas de relación, con grandes problemas de vínculo, autoestima,
Bueno, y Bueno, eso nos lleva a adicciones, suicidios, totalmente. depresiones. Vos Así sabés que que lo que trabajamos, bueno, para todos les comento con mis estudiantes, es hacer un clic en que nosotros para poder dar algo tengo que tenerlo. Y si mis alumnos no tienen, mis alumnos adquiridas algunas cuestiones que nos ofrece la inteligencia emocional, no tienen estas cuestiones en ello primero trabajadas, difícil yo después en el aula voy y lo hago. Porque le digo, no es solo dar un taller de educación emocional y tiro información a los chicos, no pasa por ahí, es primero que pase por ellos. Y este año está interesante, digamos, lo que hemos vivido, estamos viviendo con este grupo de estudiantes, aparte los notamos con más apertura a todo esto. Ellos solitos ya y solitas, profe, en el taller tanto podemos incluir algún ejercicio de respiración, podemos hacer alguna meditación y vos, wow, y años anteriores no nos pasaba esto, era como que había toda una resistencia. Entonces, desde la formación, yo creo que es vital. Si primero te hago vivir esto y vivirlo como algo potente para que lo traslades y lo lleves a tus aulas. Y bueno, y eso están viviendo esta experiencia. Así que ahí yo te voy a agendar, porque me viene bárbaro, porque nosotros generamos foros de practicantes que hacemos una actividad anual y siempre invitamos a alguien para que nos haga la apertura del foro, para que también estaría muy bueno que sea, digamos, alguien con tu preparación, me encantaría, y experiencia. Lo que Dale, necesites, Pi bien, está sí, abierto a trabajar y acompañar, ¿no? Porque la verdad que es esto, yo digo, en pandemia la competencia se terminó y lo que tenemos bien. que, dejémonos Uf, de pelearnos y de querer nuestro ego, ¿no? Y empecemos a trabajar colaborativamente y a compartirnos, porque totalmente. es la única No manera, dejar mejores personas para el futuro. Es lo único que tenemos como respuesta, ¿no? Ya que estamos tan... así que lo que ustedes necesiten, tanto como institución y como tu cátedra, abiertos a compartir y a lo que podamos, a lo que sea nutritivo aportar. Lo mismo digo, quedo a disposición, ahí dejé el mail, cualquier cosita nos podemos Y yo llamo. comunicar también, quedo a disposición. Muy hermoso, gracias, muy lindo lo que estás Gracias. haciendo, me encanta. Me Gracias. encanta esta conexión. Yo ya los estoy siguiendo, estoy siguiendo a Roberto, ya te mandé la solicitud. A Bela también ya te estoy siguiendo. Los demás me anoté los mails y Sebastián, no sé cómo encontrarte. Verónica No, también. es que me colgué hablando, escuchando y no lo puse. Yo lo comparto. Ahí está. ¿Y quién nos queda? Y no sé, bueno, Verónica, si querés poner algo, si no está bien también. Bueno, la verdad que es súper interesante todos los temas y cómo la riqueza de cómo nos podemos nutrir unos de otros, que de eso se trata Interfaces. Ajá. Bueno, ahí está, perfecto, bueno, muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo quería hacerle una consulta a Sebastián. Me pareció muy hermoso cómo se fueron hilando todas las ponencias, porque en todas estamos pensando cuestiones que tienen que ver con las subjetividades, con los derechos, con nuevas maneras de pensar la educación, ¿no? Les dejo ahí un correo al menos, no estoy muy redes últimamente, pero por lo menos un correo. Y quería hacerle una consulta a Sebastián acerca de estos programas que mencionó para los proyectos de historieta que desarrollan, porque es muy parecido digamos, el espíritu es muy parecido a lo que traje hoy, a otros proyectos que tenemos en curso acerca de no solamente leer y aproximarse a la literatura, sino también producir arte desde el punto de vista de un consumo que ya no es pasivo. No tenía este término que utiliza, así que lo voy a buscar, los prosumidores. Pero me pareció muy interesante pensar desde ahí también el dictado de la literatura y, digamos, permitir que la literatura sea no solamente una incorporación de textos y de artefactos culturales y de puntos de vista críticos, sino también una motivación para la creación. Así que si tenés ganas de pasarme algunos de esos programas para empezar a investigar qué se puede hacer por ahí, súper interesada.
Sí, sí, por supuesto. Esto de la prosumisión, es más, se busca en los diseños curriculares que fueron reformados para los que quieren ser profesores y profesoras para educación primaria, que ya desde 6 añitos sean prosumidores, porque generalmente uno está acostumbrado a, si está en internet lo tomo, pero ¿qué devuelvo? ¿Qué creo? ¿Qué produzco? Entonces está bueno ya que desde chiquititos, ¿no? Ellos puedan empezar a generar sus propios tipos de conocimiento. En este caso usamos nosotros un programa que se llama Comic Life, Comic Life. De todos modos, después, Vero, si vos me escribís, yo te paso la Con información. gusto. Tuve que empaparme también con eh, cosas propias del género, ¿no? Claro. Literario, porque no cualquiera lee un cómic o hace un cómic. De dónde venga también se lee de distinta manera. Entonces hay ahí también la tipología, los colores, bueno, algo ya mencionaron en algunas ponencias. Nada es casual. Entonces, después de empaparme con alguna de estas cosas, empezamos a trabajar. Y hace ya años hay una pedagogía de la imagen que está vinculada también a darle atención. Generalmente en libros o ponencias de historia, sobre todo, poco uso se le da a veces, ¿no? A la imagen y se la analiza como un documento histórico. Entonces la idea era trabajar de esa manera. Después hay otras páginas o aplicaciones como, pasa, no sé si puedo dar nombres, pero Canva, que cuando uno es docente, te liberan algunas funciones que son pagas, que eso es genial, con una constancia te liberan un montón de funciones, entonces con algunos clics vos ya podés eliminar el fondo completo, queda la imagen, entonces es más fácil ahí trabajar y embeber. No hay que ser técnicos en informática o programadores. Sí, lo sos genial, y más si tenés la experiencia de Anabela, pero si no lo somos, la integración de las nuevas tecnologías a la educación siempre fue necesaria. La pandemia lo que hace es poner en la mesa un problema que ya existía, pero no es que por culpa de la pandemia. La pandemia visibiliza una realidad educativa. Ahora, bueno, la pandemia como de alguna manera nos obligó. Y entender de que a veces los jóvenes, las jóvenes leen, los chicos, las chicas, pero hay que ver qué leen. Entonces ahí, no sé, el CINCA o el INDEC analizan los consumos culturales o las subjetividades juveniles en esta tecnocultura digital. Entonces cuando uno ya entiende y eso, podemos trabajar de otras maneras. Entonces ahí hay que estar dispuestos a, bueno, dedicarle el tiempo y nosotros creo que somos los promotores, ¿no? Todos nosotros que estamos ayudando, informando. Y es más, lleva mucho más tiempo preparar una historieta que leer un texto, pero se copan muchísimo más los estudiantes. Lleva muchísimo más tiempo. Vieron que uno tiene que dar 10 minutos a una ponencia, uno dice, bueno, un PowerPoint, y te lleva como 2 horas. Y vos decís, 2 horas, 1 hora, porque tengo que buscar. Bueno, pero uno lo hace. Los chicos, más, ¿no? Así que después te paso, Vero, escribime algunas sugerencias sobre esto. Es fantástico, es fantástico. Aporto un segundito, ya que nombraste el concepto, Vero, de la prosumisión, aporto por el lado del que me dedico yo, que trabajamos hace varios lustros, no quiero hacer cuentas porque me pongo mal, con la teoría del manga y el anime acá en Argentina y en el ámbito hispanoamericano, y el concepto de la prosumisión es muy fuerte en el ámbito del manga y el anime, no solamente, como dice Seba, en la situación de crear la historieta y de que algunos chicos son así como más papistas que el papa, perdonando la expresión, y como en el Japón se lee de derecha a izquierda, lo hacen de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha, etcétera, 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 sino en todo lo que deriva de eso, ¿no? El mundo del cosplay, los fanzines, las historias que se derivan de cierto contexto ya presente en cierta obra literaria o obra de cómic, que de repente ellos le dan otra forma porque trabajan con personajes secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Si eventualmente te interesa la teoría, te puede pasar un montón que está orientada a esto, digo, al manga y al anime, pero que sirve, como dice Seba, para esto, para trabajar con un montón de otras situaciones que facilitan la prosumisión en general y no solamente ambientado a un coto tan pequeño que a veces puede ser, no como el consumo de historieta y de animación japonesa. Con gusto, Roberto, gracias, sí.
Te consulto, Vinda, en relación al MadCat, creo, o ModCat, ¿no? Algo así, compartiste en relación a una maqueta para armar libros. Mocap. ModCat. Ay, Eh, así, mocap. Ahí está, genial. Mock, perfecto. Porque, bueno, para no despuntar el vicio, sigo dando en ETIC en cuarto año de la escuela secundaria, y porque si no es como que, bueno, no, me pierdo, ¿no? Desde la clase, y la verdad que cada vez es más complejo esto que los estoy escuchando, el tema de las historietas y, bueno, todo esto de los avatar y todas estas cosas que uno puede ir creando, ¿no? A partir de la tecnología, que la tecnología sea realmente una herramienta y no sea un obstáculo o un enemigo, con la inteligencia artificial ni que hablar. Pero bueno, me interesa esto porque hay mucha gente que lee, aunque nosotros no creamos, a veces subestimamos a las jóvenes, leen y leen libros. Yo trabajo en un colegio bilingüe y leen mucho en inglés. Así que me parece que inspira esto de poder crear sus propios libros o poder diseñar sus propios libros o rediseñar. Me parece una idea hermosa la que trajiste de rediseñar libros o, bueno, mirar desde la impronta y mirar ahí desde estas maquetas. Imagino que es como si fuera que yo lo tengo en papel al libro, una cosa así. Aclaro una cosa, mocap es un recurso, es una herramienta para plasmar Sí, lo que uno ya diseñó afuera. No se genial, dice mocap. Mocap es maqueta. Se dice perfecto. en los programas de diseño, en Illustrator, en Photoshop o Claro, sí, sí, te entendí bien. Design, las páginas. Perfecto. Son Una programas vez que lo diseñé, lo tengo ahí como si fuera real, digo, como si fuera realmente un libro que voy pasando las hojas. que vos tenés, por ejemplo, diseñada la tapa, contratapa, lomo, buscas en la web mockup free de uso Sí, libre, lo mismo, como todo hay pago y hay de uso libre. sí, Vamos al uso libre que se comparten generosamente archivos editables, entonces uno se los baja y le aplica las partes de su diseño y genial. tiene como el trabajo terminado Claro, virtualmente. Y además los mockups hay de todos los objetos que te imagines. mira qué bello. Muchísimo en diseño. Me En diseño encanta. se usa muchísimo en diseño gráfico porque de pronto para el branding, para diseñar la Claro, marca de una empresa, entonces rápidamente se aplican objetos y es como si estuviera impreso desde una taza o el packaging o lo que sea, o sí, lo todo lo que pensaba desde ahí, lo pensaba desde ahí porque ellos hacen, en las redes excelente, podés aplicarlo y mostrás el proyecto completo al cliente o al potencial. claro. Claro, me encantó porque nosotros hacemos dentro de una parte de la materia como pymes, pequeñas pymes, donde ellos son de comunicación, entonces tienen que manejar todo lo que es la difusión, la publicidad, el marketing, todo de su producto y muchos crean productos Claro, y me pareció que era muy interesante a partir de, bueno, su logo y su logo, ir viendo ahí, pudiendo darle como el resultado final con un recurso gratuito en este caso, porque no hay que invertir en prototipos, diríamos, ¿no? Así que me pareció muy rico porque es necesario, ¿no? Algo tangente, el objeto final como producto. Me gustó la idea, así que te agradezco el dato, me encantó. uno tiene que hacer una presentación, presenta mockups. Me encantó. Así Gracias. ¿no? Y lo que trajo la pandemia, que todos sabemos, la cuarentena, es que adelantó, porque yo creo que esto iba a llegar, pero nos lo adelantó así de un cachetazo y bueno, nos acomodamos. Sí, sí, yo digo, para mí fue una gran oportunidad, ¿no? Una A mí gran oportunidad. Algunos la pudimos vivir así, otros lamentablemente fue difícil, fue triste para muchos, entonces
Bueno, pero siempre el día tiene, ¿no? La parte luminosa y la parte oscura, y la pandemia tuvo eso, tuvo grandes oportunidades de aprender, de arriesgarnos, de animarnos, aunque sea empujados, pero bueno, así que, y esto es maravilloso, ¿no? Porque ustedes lo mismo lo que están diciendo, ¿no? Bueno, cómo nos interlazamos nosotros. Creo que Karina está en San Luis, Seba está en San Miguel, yo estoy en zona sur, la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que, bueno, a uno no se le ocurriría viajar quizás hasta la escuela porque es costoso, porque es complicado, y sin embargo acá estamos todos juntos, Latinoamérica y toda la habla hispana, y no tenemos problemas, ¿no? Así que la verdad que yo creo que es una gran oportunidad de conectarnos, así que, bueno, Sí, sí, la muy verdad feliz de estar acá, muy agradecida. si alguien más tiene algo para comentar, y si no, vamos cerrando. Sí, y como decía Anabel, y como decían todos, este es un espacio que es muy gratificante y muy nutritivo, interfaces. Bueno, yo desde el primero que me convocaron, así que todos los años participo, y bueno, les agradezco muchísimo y participo en los años siguientes porque todos nos llevamos información y nos llevamos aprendizajes. Bueno, así que muchísimas gracias y nos vamos despidiendo. Un gusto. Un gusto. Muchas Igual. gracias a todos. Seguimos en contacto. Muchas Chao, gracias y un placer. chao, chao, igualmente. Adiós.